Bien, buenas noches con todos, queridos hermanos. Saludos cordiales a todos los que participan de este curso de formación del Centro de Animación Vicentina de nuestra provincia del Perú, en la Congregación de la Misión, este esfuerzo que estamos realizando, los compañeros sacerdotes, para poder ofrecerles algunas charlas de orientación, charlas de formación, y en este tiempo particular que estamos viviendo todos de pandemia, y sabemos pues que es un marco difícil, sin duda que para muchos de nosotros, pero también vivimos motivados por la esperanza de ver que también tenemos que aprovechar este tiempo, y creo que este esfuerzo que va haciendo la provincia del Perú, la Congregación de la Misión, a través del Centro de Animación Vicentina, pues ofrece lo mejor para todos ustedes, queridos amigos, amigas, miembros de la familia vicentina. Bien, vamos a presentar en esta noche, no sé si habrán visto un poco el título de esta charlita que quiero compartir con ustedes, y de repente quizás ha generado algunas expectativas, ¿no? Porque hablamos de purificar las imágenes de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura, y a veces de repente quizás entre nosotros podemos decir, pero en la Sagrada Escritura ¿acaso no hay una unidad, al menos de pensamiento en torno a Dios? Quizás siempre esta dinámica de lo que es la ortodoxia, ¿no? Y la heterodoxia, es decir, aquello que creemos que es justamente la recta doctrina por donde tenemos que seguir, no cabría la posibilidad de una heterodoxia, ¿no? Pero es curioso porque la Sagrada Escritura más bien nos va a presentar unos matices bastante amplios de cómo el ser humano va concibiendo, ¿no? En su razonamiento, en su experiencia, justamente quién es ese Dios que sale a su encuentro. Algunos hablan incluso de que vamos a encontrar, y es verdad, o sea, encontramos muchas teologías en el Antiguo Testamento, por sobre todo, y luego, obviamente, esto se clarifica, y ahí es donde ya viene lo que llamamos en la doctrina cristiana, pues esa unidad que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso obviamente lo da el mensaje de Jesucristo. Pero tenemos que comprender, queridos hermanos, que el proceso que el hombre, y esto es algo natural, después voy a hacer una comparación, el proceso que el ser humano tiene en su relación con Dios, vemos pues que a lo largo de la Escritura hay justamente una diversidad de imágenes de Dios que están justamente ahí para purificar esa imagen de Dios. Voy un poco a algo muy puntual, a una experiencia puntual. Yo creo que si cada uno de nosotros hacemos una revisión de nuestra vida, desde que hemos sido niños, desde que hemos tenido ese uso de razón, ¿no? Yo estoy convencido de algo. La manera como como tus padres inculcaron en ti la idea de Dios, ¿no? El concepto de Dios, y luego tu propia experiencia de Dios, ese primer momento de tu niñez, adolescencia, no es la misma concepción que hoy tienes de Dios. No debería ser. ¿Por qué? Porque la propia experiencia de la vida nos va confrontando con esas primeras concepciones o nociones básicas de nuestra fe. Pablo lo dice también de una forma muy simpática, dice, ¿no? Las cosas de niño eran las cosas de niño, y yo comprendía de acuerdo a mi capacidad de niño, pero cuando uno crece, tiene que entender también de acuerdo a la capacidad de un adulto, y un adulto se confronta con lo que vive. Esta situación, por ejemplo, de la pandemia, que nos ha agarrado a todos desprevenidos, nos está planteando y replanteando nuestra manera de entender a Dios y nuestra fe. Por más que uno diga, sí, yo soy muy creyente, por más que diga uno que me aferro a mi fe,
yo creo que debemos estar convencidos de que cuando nos sucede algo en la vida, siempre eso sacude, eso mueve los cimientos más fundamentales y básicos de nuestra fe. Y por ello quiero tratar de introducirte en esto a la luz de la Sagrada Escritura. Cómo es que el ser humano va constantemente a lo largo de todos esos, todo ese tiempo, ¿no?, que se llama la revelación de Dios en la historia de un pueblo y luego de la comunidad cristiana y en la apertura universal de ese mensaje. Esto continúa, o sea, nos seguimos replanteando y seguimos mirando esas imágenes del Antiguo Testamento y seguimos mirando también a ese Dios que Cristo Jesús nos ha revelado y nos volvemos a confrontar, y esa es la dinámica de la fe. No es una cuestión de un depósito que está guardado, las cosas ahí, lo sacamos, lo leemos y vamos viendo a ver cómo solucionarlo a partir de conceptos ya asumidos. No, nuestra experiencia muchas veces es tan rica y tan plural que de verdad uno puede ver cómo me confronto, obviamente, con este Dios en las diferentes imágenes, pero tengo una concepción viva de quién es este Dios, el Padre, que nos ha revelado Jesucristo. Y ese se convierte, al menos para nosotros los cristianos, en el punto, ¿no?, el punto vital, esencial, de cómo confrontarnos justamente y cómo crecer en nuestra fe. Bien, después ya les también tendrán un poco el bosquejo de esta reflexión. Lanzo algunas ideas o concepciones de Dios que escuchamos. Hay que calmar la ira de Dios. ¿Le suena un poco esta frase? Nos pasa algo, un accidente o de repente una cuestión de la naturaleza que va en contra de la estabilidad de la población, un virus como este, ¿no? E inmediatamente uno reacciona de esta forma y dice, Dios está descargando su ira porque hemos pecado, ¿no? Entonces, tenemos que calmarle la ira a Dios. Interesante, porque la ira o la cólera es algo muy propio de nosotros, de los seres humanos, pero fíjense cómo le aplicamos conceptos particulares del ser humano y lo proyectamos a Dios, ¿no? Hay que calmar la ira de Dios. Otros, por ejemplo, pueden manifestar, es preciso postrarnos y hacer muchos sacrificios para que Dios se apiade de nosotros. O sea, vamos a hacer una especie de sacrificios para así convencer a Dios de que nos hemos arrepentido y de que vamos a cambiar, ¿no? Otros, en contextos como, por ejemplo, el fallecimiento de alguien, muchas veces también hemos escuchado, hermano, pues, resígnate, ¿no? Es la resignación, es aceptar este momento, por algo Dios te está mandando esta cruz de tu vida, ¿no? Y bueno, hay que resignarnos, ¿no? Dios así lo quiso, Dios se lo, ¿no? Etcétera. Bueno, así como esto, pues hay mucho de diferentes imágenes que vemos, escuchamos, que el hombre, el ser humano, proyecta hacia Dios. Asimismo también hemos podido escuchar, no, Dios es muy bueno, Dios nos perdona todo, todo nos perdona. No hay problema si fallamos, si nos equivocamos, total, Dios es muy bueno, ¿no? Entonces Él perdona todo, ¿no? Una especie como hay que, bueno, si nos equivocamos y ya está, ¿no? Incluso dentro del contexto de la realidad del mal, también lo mismo. Nos puede pasar algo, inmediatamente alguien dice, bueno, por algo será, ¿no? Si hay algo malo, algo bueno debe salir de ello. Y así, bueno, les voy poniendo estas diferentes expresiones que van revelando concepciones de Dios, ¿no? Imágenes de Dios.
¿Saben dónde está el verdadero problema quizás de esto? Es también el aporte que hacen muchos líderes, voy a utilizar un título genérico, líderes religiosos. Generalmente lo asociamos a los predicadores fundamentalistas, pero permítame quizás, a veces también como pastores, como sacerdotes o como religiosos y religiosas, a veces hemos caído también en este título genérico, como líderes religiosos, que hemos aprovechado quizás, no sé si es el término un poco más adecuado, de repente quizás por el contexto mismo de nuestra formación recibida, hemos cogido mucho de estos elementos y hemos también formado, hemos compartido con mucha gente sobre estas mismas concepciones de Dios. Entonces, vemos así que el panorama actual, si queremos, por lo que los ejemplos que les estoy dando son actuales, ¿no? Fíjense ustedes que eso mismo que hoy se respira y se escucha y se ve, en el Antiguo Testamento lo vemos por todas partes, ¿no? Así como, por ejemplo, les planteo una primera visión de Dios. Miren, una primera imagen de Dios. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 38, o el libro del Eclesiástico, el capítulo 11, versículo 14, y algunas otras profecías de Amós y de Isaías, por ejemplo, presentan que todo proviene de Dios. Esta es la teología de la omnipotencia de Dios. Es decir, lo bueno y lo malo vienen de Dios. ¿Mm? Incluso la misma conclusión del libro del Deuteronomio presenta eso, ¿no? Mira, aquí te pongo el bien y el mal, o sea, es Dios el que está hablando, te pongo el bien y el mal, en ti está el elegir. O sea, quiere decir, entonces uno dice, pero bueno, ¿qué? ¿De Dios proviene el mal? Obviamente quizá muchos de nosotros dirán, no, pues el mal no puede provenir de Dios. Pues en un tiempo, quizás de los más antiguos, la concepción de la omnipotencia de Dios cubría eso que para el hombre era algo que no podía entender y comprender, ¿no? Me pasa una situación adversa, pues entonces tengo que remitirlo a Dios, porque total, Dios es el omnipotente, por algo en su infinita sabiduría, pues Él verá, ¿no? Entonces empieza a gestarse este pensamiento, ¿no? De esta visión de Dios, esta visión teológica de Dios. Pero luego, ¿no? A la par de esta visión de la omnipotencia de Dios, entonces, si el mal proviene de Dios, entonces, claro, ¿qué se exige del creyente? Se exige del creyente tener paciencia, sostenerse, porque el Señor tiene la última palabra, Y entonces, aquí nos vamos a apoyar, si quieren ustedes, en el libro de Job. El libro de Job. El libro de Job está dividido propiamente en dos partes, ¿no? Una parte que se llama la parte en prosa y la otra parte que es la parte en verso. La parte en prosa correspondería a los primeros capítulos del libro de Job y al último capítulo del libro de Job, ¿sí? Mientras que desde el capítulo 3 aproximadamente hasta el capítulo 40 y tantos, todo ese bloque muy grande es la parte en verso. Y probablemente esa parte ha sido lo último que se escribió del libro de Job. Esta primera parte del libro de Job, que yo le llamo, y muchos llaman la parte en prosa, el comienzo y el final parece ser una sola historia, pequeñita, una historia bastante sencilla y fácil, ¿ya? En donde vamos a ver una historia muy interesante. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a ver el escenario que crea este autor, ¿no? De este primer relato, quizás el más antiguo del libro de Job. Si ustedes desean, bueno, no sé si algunos tendrán su Biblia a la mano, ¿no? El libro de Job empieza con una recreación de una especie de consejo, si quieren, celestial, en donde está Dios y están los hijos de Dios, así se les llama, los hijos de Dios.
Y estos, de entre este grupo de los hijos de Dios, hay uno, ¿ya?, que en hebreo propiamente, en hebreo no se le atribuye una personificación porque no lleva artículo, ¿sí? Simplemente se llama Satán, ¿correcto? Este personaje asume una actitud, porque el término Satán en hebreo significa el que obstaculiza, el que se pone en medio, el que está para perturbar, el adversario, pero no propiamente es un personaje, un nombre propio. Entonces, este personaje no adquiere tampoco un matiz netamente negativo, sino más bien ejerce una personificación de actitud de fiscal, vamos a decir así. Mira, aquí tienes a Job, vaya, es un buen hombre, es fiel, pero Señor, ¿será realmente fiel? ¿No? ¿Por qué? Porque tú lo proteges, porque tú lo cuidas. Entonces, ¿qué? La validez de un fiel es porque tú lo proteges y con eso basta para comprobar la fidelidad de un creyente. O sea, miren, o sea, tampoco es un tema de estrictamente moral de decir que este personaje es malo. No, lean ustedes tranquilamente la historia después. Y se da situaciones en las cuales se genera el mal hacia Job, ¿no? Y se dan cuadros muy tristes, lamentables, ¿no? Y en cada momento siempre está el reconocimiento de Dios de decir, mira, este es mi siervo Job, ¿no? Hasta que lo pierde todo, ¿no? Lo pierde todo. Y fíjense, si cortamos ahí el texto y nos vamos al último capítulo de Job, ¿no? Si nos vamos al último capítulo de Job, ¿ya? Vamos a encontrar en este capítulo 42, ¿no? El versículo 7, ¿no? Se cierra la historia con un happy end, ¿no? Un final feliz, ¿no? Resulta que a Job se le devuelve todo lo que perdió, ¿no? Se le devuelve todo lo que perdió. Y por tanto, entonces, se le reconoce a Job un valor, ¿no?, de un hombre fiel que supo soportar eso. Miren cómo ese esquema mantiene lo que les dije sobre esta concepción de Dios, ¿no? Y que luego va a venir, ¿no? Luego va a venir el replanteamiento a esta primera, si quieren ustedes, concepción de Dios, ¿no? El Dios omnipotente, todo proviene de Él, el bien y el mal, y por tanto, pase lo que pase, si te sucede algo malo, tú espera, soporta, porque, ojo, antes que mueras, ¿por qué? Porque tenemos que pensar que la idea de la inmortalidad, del más allá en el pueblo judío, propiamente surge después del exilio, después del siglo VI, antes de Cristo, después de esa experiencia del exilio, recién el pueblo judío se replantea el tema de una recompensa más allá de la muerte. Probablemente este núcleo de esta obra de Job está todavía enraizado en la idea de que todo se paga en esta vida. A ver, me han escuchado, ¿no? Todo se paga en esta vida. Algo que también mucha gente habla y dice abiertamente hoy, ¿no? No creen en la vida eterna y piensan que todo va a surgir, ¿no? O todo se tiene que pagar acá, ¿no? Aquí tiene que... Eso es parte de una teología también, que está en la Biblia, está en la Biblia. Por eso les digo, o sea, esto es un proceso, ¿no? Este es un proceso de cómo vamos entendiendo también a partir de las experiencias que va viviendo el pueblo de Israel en sus diferentes personajes bíblicos que obviamente simbolizan y personifican a los hombres, cómo nos planteamos la vida, ¿no? Cómo nos planteamos la vida, ¿no? Bien, entonces, otra teología, por ejemplo, que va a reforzar mucho este tema es la teología de la retribución, que también de repente muchos de ustedes han escuchado, y que también a veces está en el discurso nuestro, ¿no? ¿Qué significa la teología de la retribución? Pues Dios es bueno con los buenos y malo con los malos. O sea, aquí ya hay un tema clarísimo. O sea, de Dios no puede venir el mal, ¿no? Y por tanto, entonces,
de alguna forma, ¿sí? Si te sucede algo malo, pues bueno, te sucede algo malo y ya está, listo, no hay vuelta atrás, ¿no? Se juega mucho con el tema de lo que hagas en esta vida, lo que no hagas, etcétera. Pero claro, vuelvo otra vez, todavía no estamos en la vida eterna. Quiere decir que si tú haces las cosas bien, recibirás bendiciones. ¿Cómo se traducen estas bendiciones? Ustedes muchos habrán escuchado en la Biblia o también habremos escuchado en nuestro entorno. Tendrás larga vida. Entonces, el que vive muchos años, es que Dios lo bendice, ¿no? Segundo, tendrás muchos hijos. Este hombre tiene muchos hijos, Dios lo bendice, ¿no? Posesiones, bienes, ¿no? Dios te bendice. ¿Cuál es la contraparte? Mueres muy pronto, maldición, ¿no? Enfermedad, maldición. Esterilidad, no puede, maldición. Pobreza, maldición. Fíjense ustedes cómo se va explicando las cosas y se remite a Dios esto, ¿no? Se remite a Dios. Hasta que llega un momento, obviamente, en donde alguien tiene que confrontar esto, porque como hoy también lo vemos, en el pasado también se planteaban esto, pero ¿será así de verdad? ¿No? ¿Será así de verdad? ¿O no te cuestionas tú? ¿Acaso una enfermedad tiene que ser signo de maldición definitivamente? ¿No? ¿El hecho de que seas pobre es entonces signo de que Dios no te bendice? ¿No? Ya en la propia escritura se va sosteniendo esta teología de la retribución, pero a su vez se va cuestionando, ¿no? Se va cuestionando. Y por ello, entonces, parece que hay una especie de reacción, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, la teología de la santidad, ¿no? Esta teología de la santidad en donde Dios es Dios, ¿no es cierto? Absolutamente santo, y el hombre está tan lejos de Dios y tan profano, ¿no? Que entonces necesitas tender puentes, ¿no? Y claro, allí entra lo que es el culto, ¿no? El culto. Porque no puedes acercarte a Dios. Fíjense ustedes esa idea que aparece en la Sagrada Escritura. Nadie puede ver a Dios porque muere. ¿No? Lo han escuchado, lo han leído en la Sagrada Escritura. Claro, está sostenida en esa teología, la teología de la santidad. Nadie puede atreverse a mirar a Dios, porque claro, es como si te diluyeras, ¿no es cierto? Ante tanta santidad, tú eres un pecador, te diluyes. Entonces, y eso va dando sostenimiento a lo que es el culto. Tienes que hacer cosas para restablecer la relación con Dios, ¿no? Si tú te equivocas, tienes que presentar sacrificios, ¿no? No puedes presentar tu vida, tienes que presentar, la vida está relacionada con la sangre, por un animal que tiene que ser sacrificado. Fíjense, o sea, todo eso es parte también de una concepción de Dios, ¿no? Y entonces, dos cosas. Uno, nuevamente, todo lo que sea profano, maldición, eso te aparta de Dios, ¿no? Tienen ahí el ejemplo de los leprosos, ¿no? En la Biblia. Siempre están marginados, no solamente social, sino religiosamente. Y para que uno pueda decir, he sido curado, tiene que constatar el sacerdote que ha sido algo que viene de Dios. Fíjense, ¿eh? Miren hasta dónde se llega. Entonces, esta idea, ¿no? De la teología de la santidad sostiene mucho el tema del culto. Y entonces, el segundo punto que quería decirles es la estructura religiosa del pueblo de Israel es separación. Si ustedes ven muchos documentales sobre el templo de Jerusalén, van a notar que hay muchos patios. Está el patio de los sacerdotes, lo más cerca a la Santa Santorum, donde puede entrar una sola vez al año el sumo sacerdote, nada más. Luego viene el patio de los hombres, luego viene el patio de las mujeres, y luego viene la explanada del templo donde pueden llegar los paganos temerosos de Dios. Entonces imagínense ustedes, ¿eh? Miren, claro,
Luego eso, también en ciertos contextos, en nuestra iglesia también ha pasado eso, ¿no? Y hay concepciones muy metidas en ello, ¿no? Como cuando escuchamos a veces, ¿no? Padre, usted rece por mí porque está más cerca de Dios. Bueno, a mí me da miedo cuando me dicen eso, ¿ya? Porque a veces digo, quizás muchos de los que me piden están más cerca de Dios que yo, ¿sí? Por eso, en alguna oportunidad, incluso también yo puse un artículo sobre cómo hemos llegado también a un nivel, quizás en otro día podemos hablar sobre la manera de entender el sacerdocio, pero claro, es que poquito más y nos han puesto a nosotros como semidioses, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, todo este tema se sostiene desde una teología, ¿no? De repente quizás alguno de ustedes estarán pensando, padre, pero eso también hoy se ve. Hay mucha pluralidad de concepciones teológicas, pues para que vean cómo es, ¿no? La dinámica del creyente, de esa relación que tenemos, esa teología, nuestra manera de relacionarnos con Dios. Bueno, vamos a ver, y cómo esto ya empieza a crear problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre se pregunta, se cuestiona, ¿no? Y entonces dice, ¿es que será suficiente la teología y la retribución? O sea, yo noto, yo veo que tampoco es tan así. O sea, Dios tiene que ensañarse sí o sí con los malos, o sea, no les da la posibilidad de, ¿no? Claro, por ahí puede resultar, como también hay pasajes en la Escritura, en donde la concepción del pecado se maneja desde un tema colectivo. ¿Mm? Han escuchado en algunos pasajes, ¿no? El Señor es misericordioso y fiel, pero, ¿no? Somete a castigo hasta la tercera y cuarta generación. Digo, pero ¿qué culpa tiene la tercera generación? O sea, tus nietos, ¿qué culpa tienen de cosas que tú has hecho? Pero está en la Escritura. ¿Por qué? Porque está muy presente en un mundo antiguo el tema colectivo, en donde uno asume con su familia las consecuencias. Fíjate. Hasta que el libro de Ezequiel, nuevamente insisto, después del exilio, ya rompe el esquema del pecado colectivo y empieza a aplicar el pecado personal. ¿Mm? O sea, cada uno asume su responsabilidad, su culpa, ¿no? Entonces, ya eso es también una superación, ¿no? En ciertos contextos que todavía a veces se considera, bueno, entonces el hijo ha asumido, no sé, una enfermedad igual o un tema, un accidente, entonces que está pagando los pecados del padre. También se escucha hoy en día mucho de esto, ¿correcto? Bien, avancemos un poquito más. El mismo libro de Job va a ser uno de los que, obviamente, ahora sí me refiero a la parte en verso, en donde arremete con todo contra esta teología de la retribución, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje de Job, de la parte en verso, si tú lees la parte en verso, no tiene nada que ver con el paciente Job del relato primero. No tiene nada que ver. Yo a veces siempre por eso digo, hay que leer los textos bíblicos. Y si uno empieza a leer el libro de Job, sobre todo esta parte en verso, es que es para sacudirte, pero así, o sea, ¿no? Y solamente leo la primera, Job capítulo 3, solamente leo eso porque no nos va a dar mucho, ¿no? Desaparezca el día en que nací, ¿no? La noche en que se anunció, es un varón, o sea, nació varón, ¿no? Así lo dice en hebreo, ¿no? Que ese día se convierte en oscuridad y que Dios desde su morada no lo anote, no lo aponga, no lo apunte. Miren, vaya paciente Job, ¿no? Entonces, claro, ya el autor en en verso, cuestiona la teología de la retribución, ¿no? ¿Por qué? Porque ve en su experiencia que hay gente buena que está sufriendo. Y entonces no se cumple la teología de la retribución. Porque la teología de la retribución, supuestamente, el bueno es bendecido, no maldecido. ¿Y por qué entonces pasa esto? ¿Mm? Incluso el autor añade tres compañeros, al cual también se va a añadir más adelante uno más, que son los defensores de la teología de la retribución, ¿no? Y son los que dicen, Job, tú tienes guardadito algo.
Tú lo tienes guardadito, no te acuerdas, Dios te lo está cobrando, ¿no? Y Job, nada, sigue ahí, sigue allí, sigue allí, y dice, exijo una explicación de parte de Dios, que baje y que me diga cómo es esto. Es increíble, es el gran desafío de este libro, de una concepción teológica fuerte, ¿no? Incluso podríamos decir que todavía vive arraigado en la idea de que algo se tiene que pagar en esta vida. Parece que todavía no avisora eso que ya después vendrá, por ejemplo, con el caso del libro de la sabiduría, otro libro desafiante, el libro de la sabiduría. Vamos a ver, el libro de la sabiduría, probablemente con el libro del eclesiástico, son los dos libros últimos del Antiguo Testamento, ¿no? La desventaja que tienen estos libros es que obviamente se encontraron en griego y por tanto entonces solamente tenemos los textos en griego. Y claro, aquí ya hay una influencia del mundo greco-romano. El mundo greco-romano sí está familiarizado con la idea de la inmortalidad, con la idea del más allá, con la idea de, ¿no?, estos otros elementos que el judaísmo de la diáspora, ¿no?, ese judaísmo que estaba fuera, ¿no?, de Palestina, empieza a asumir también en su concepción teológica, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos en el capítulo 2 y el capítulo 2, ¿no? Y el capítulo 3, todo un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque el sabio entra a cuestionar la teología de la retribución desde otros aspectos. Por ejemplo, este hombre ha muerto joven. Algo que también a veces escuchamos en nuestro entorno, ¿no? Este hombre ha muerto joven. Bueno, de seguro, pues, algo tenía, entonces Dios se lo llevó, pues, ¿no? ¿Ya? Hasta que el sabio no acepta esa idea y dice, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué una persona cuando muere joven tiene que ser porque Dios lo está castigando y le quitó la vida? ¿Por qué? Y el sabio dice, ¿por qué no pensar que de repente este niño, este joven, ha vivido en medio de tanta maldad y Dios quiere llevárselo para protegerlo de toda esa maldad que hay en la tierra? Miren cómo plantea el sabio este tema, ¿no? El mismo libro de la sabiduría nos va a poner a un personaje, ¿no? El justo que sufre, ¿no? En donde los supuestos malvados pasan a ser los defensores de Dios. Miren lo que estoy diciendo, no estoy divagando. Dicen, muy bien, tú dices que eres el hijo de Dios o que eres un hijo de Dios. Esto ya nos va a sonar a las tentaciones de Jesús en la cruz, ¿no? Tú dices que eres un hijo de Dios. Pues bien, vamos entonces contra ti, vamos a hacerte sufrir, porque si confías en Dios, Él te sanará. Él te salvará. Miren, ¿no? Entonces, miren cómo a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no?, se va presentando todo un panorama de diversas teologías, de maneras de entender a Dios, pero es lo más normal. ¿Por qué? Porque el ser humano vive, ¿no? Y estamos en una dinámica de experiencias. Y ahí es donde entonces nos confrontamos sobre quién es verdaderamente Dios, ¿no? Voy a terminar mi exposición dentro de unos breves minutos con una alusión al libro de Job. Entonces, hasta aquí podemos ver este camino. Quiero cerrar la idea ahora con el Nuevo Testamento. Jesús, en su mensaje, no es ajeno a todas estas concepciones que están pululando, están allí en su entorno judío. Porque ustedes saben que en la Biblia se presenta unos matices de grupos judíos. Están los saduceos, ¿no? Esto, el Padre Tito, un saludo Padre Tito, nos irá también quizás presentando un poco ese panorama, o espero que sí, si no me adelantaré un poco en la cristología, pero en ese mundo del entorno tenemos saduceos que no creen en la vida eterna, ¿sí?
Ellos creen solamente en el Dios de esta vida, ¿no? Todo se paga en esta vida, ¿sí? Tenemos a los fariseos que sí creen en el más allá, ¿no? Creen en la resurrección, ¿sí? Pero que viven una exigencia de moralidad al máximo, ¿sí? Y por tanto son muy santos estos fariseos. Tenemos un grupo que se apartó del desierto, al desierto, los esenios, que no aparecen en la Biblia, pero están en Flavio Josefo, un historiador de tiempos de Jesús, y posterior a él también menciona este grupo, que se retiraron, ¿no? Porque decían que el sacerdocio que estaba en Jerusalén no era el verdadero sacerdocio, y entonces esperaban la manifestación del elegido, ¿no? Quizás un sacerdote que pueda encauzar, obviamente, la gran, ¿no? Rebelión contra Roma y el reinado, ¿no? Del Mesías, ¿no? Y así encontramos, y claro, la multitud de gente, los pobres, los enfermos, que escuchaban a Jesús, ¿qué concepción de Dios tenían? Pues estas, las del Antiguo Testamento. Y viene Jesús y rompe los esquemas de la visión de Dios, ¿no? Porque es un Dios misericordioso, es un Dios cercano a los pobres, es un Dios que se revela en su poder en los pobres, ¿no? Ustedes vean las bienaventuranzas son obviamente un programa, pero un programa de total cuestionamiento a concepciones de Dios, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿cómo van a ser felices los pobres, ¿no? Bienaventurados los que lloran, ¿cómo van a ser felices los que lloran? O sea, miren cómo Jesús rompe esquemas de las diferentes concepciones de Dios. Cuestiona a los saduceos porque le plantean un caso y dice, ustedes no saben, no se imaginan, no saben lo que están ustedes pensando, ¿no? Y a los fariseos les dirá, miren, están siendo demasiado estrictos, ¿no? Las leyes están hechas para el hombre, porque Dios nos ha creado como seres humanos. No quiere que seamos marionetas, no quiere que seamos instrumentos meros, no, nos ha dado la libertad, ¿no? Y así como tenemos esa libertad para acoger plenamente a Dios, al Dios de Jesucristo, el que nos presenta, y claramente, quizás lo más, digamos así, radical del mensaje de Jesús, es que presenta a Dios desde una dimensión familiar, algo que escapaba a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Claro, es el Padre, pero cuidado, para Jesús es mucho más cercano a una dimensión familiar. Y por eso la dinámica del Padre no se queda solamente en lo vertical, yo y Dios, sino la dimensión de la fraternidad, los hermanos. Ejemplo claro, la parábola del Padre misericordioso con sus dos hijos. Vean ustedes cómo en esa parábola está claramente reflejado cuál es la concepción de Dios que Jesús presenta. Un Padre que perdona, un Padre misericordioso, pero sobre todo es un Padre que no quiere siervos, quiere hijos. No quiere siervos, quiere hijos. El hijo menor quería entrar como jornalero, como servidor, y el padre en la parábola no lo quiere así, lo quiere como hijo, y lo viste, le pone anillo y todo. El hijo mayor le servía tantos años, no te quiero como un servidor, te quiero como hijo, pero para eso tienes que ver a tu hermano como hermano. O sea, allí está claramente esa visión de Dios. Y para terminar, el Evangelio de Juan también rompe esquemas en todo lo que es una concepción de incluso un replanteamiento de lo que es el culto. ¿Mm? Porque si bien es cierto, el culto es algo necesario, obviamente, en toda cultura, en todo pueblo, pero el culto debe sostenerse en algo fundamental, y eso está en el corazón, no en el rito, en los actos en sí mismos, sino lo que está en el corazón. Por eso escuchamos en el Evangelio de Juan la insistencia en el amor, ¿no? La insistencia en que ese amor disipa el miedo, ¿no? Juan 16:33, primera de Juan 4:18, ¿no? Entonces, no podemos mirar a Dios y pensar, pues, que Dios es, no sé, se ensaña con uno,
tiene una ira y una cólera que no sabemos qué hacer para apaciguarla. O sea, lo está diciendo Jesús, el amor disipa el miedo. O sea, no podemos concebir a un Dios de temor, de miedo. No podemos, porque Jesús nos ha revelado un Dios que es Padre, un Dios que es misericordia. Y aquí entonces entro con la idea que quería plantearles. Tenemos que, y esto que es una obligación del cristiano, purificar constantemente nuestras imágenes de Dios. Tenemos que purificarlas. Quiero hacer memoria del padre Manuel Díaz Mateos, biblista, profesor de muchos de nosotros del ICE, sacerdotes, misioneros, de muchas congregaciones, que nos ha dejado un libro muy bonito, que habla justamente sobre las imágenes de Dios, ¿no? Y ahí vamos a encontrar realmente cómo también a lo largo de la iglesia también hemos tenido el mismo caso de la Sagrada Escritura, ¿no? Y hasta hoy nos seguimos replanteando muchas cosas, ¿no? Pero si hay algo cierto y seguro, es que, y se los dejo allí, tenemos que dejarnos sorprender por Dios. A veces podemos cometer una equivocación y es pensar que ya conozco a Dios, ya sé cómo va a actuar, ya sé cómo va a ser, y podemos terminar manipulando a Dios. No a Dios en sí mismo, sino manipulando la concepción de Dios, y vamos a quemarle la película a muchos hermanos nuestros. Si queremos ser fieles de verdad a la imagen que nos trajo Jesús de Dios, tenemos que aprender a confrontarnos constantemente en esas imágenes que aparecen, que escuchamos y hasta que en nosotros mismos está, ¿no? Bien, antes de las preguntas que puedan venir, ¿no? Quiero terminar con el final del libro de Job, ¿sí? Después, no les quiero anticipar las cosas, ¿ok? Pero solamente quiero dejarles esto de aquí, ¿no? Bueno, después de que Job pide y pide que Dios intervenga, Dios interviene, pero no hay una respuesta concreta de Dios, porque así es. Pero sí hay algo interesante, y es lo que dice al final Job, ¿no? Dice, capítulo 42, versículo 1, Job respondió al Señor y dijo, sé que todo lo puedes, que ningún plan está fuera de tu alcance. Yo, que nada comprendía, trataba de torcer tus decisiones, hablaba de cosas que me superaban, de maravillas que me superan y que ignoro. Escúchame, dijiste, déjame hablar, yo te preguntaré y tú me responderás. Este es el versículo para mí fundamental que resume lo que les he compartido. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras, me arrepiento cubierto de polvo y de ceniza. Te conocí de oídas. Miren cómo Job hace justamente eso que tenemos que hacer muchos de nosotros. Te hemos conocido muchas veces de oídas, de memoria, de catecismo, de lo que me contaron, de lo que me dijeron, ¿no? Tanta gente me habló de Dios. Pero cuando uno tiene experiencia de Dios, recién conocemos quién es. Bueno, a ver, vamos a ir viendo algunas preguntas, si les parece, ¿ya? Aquí ya me van llegando algunas preguntas. Saludos, Elena Gersi. ¿Cómo nos mira Dios en este momento, Padre? ¿Cómo nos mira? Pues yo quiero creer que Dios nos sigue mirando con misericordia, con amor, ¿no? Quizás las circunstancias que vivimos, yo siempre, hasta en esto, fíjense, en nuestras proyecciones de Dios, cuánto quisiéramos realmente, quizás, sí, en medio del dolor de una enfermedad, sufriendo, que Dios nos sane, que nos cure, pero en el fondo, desde nuestro razonamiento como seres humanos, sabemos que en algún momento, pues sí, partiremos. Lo que quiero creer es que Dios está conmigo en cada momento, ¿no? O no lo quiere sentir así, que aunque haya tanto dolor y haya tanto sufrimiento, no quiere sentir que Dios te tome la mano y diga, aquí estoy. O sea, quisiera de repente, y creo, porque ahí está quizás el salto de la fe del cual nos llama Jesús, ¿no? El salto de la fe de confiar y creer en este Padre misericordioso,
¿no? Está quizás también una idea, ¿no? Muy latente, que es obviamente el tema de, bueno, pues entonces Dios, una oportunidad también creo que fue la anterior, Dios nos castiga, ¿no? Porque nos quiere. A ver, pero hay que tener mucho cuidado. El tema del castigo, obviamente, como tal, ya tiene una carga muy peyorativa, ¿no? Si un padre nos corrige y dice, ¿no es cierto? Muy bien, ya, pero vale eso para todo, o sea, corregir dentro de los métodos como tal, o sea, a patadas, a golpes, yo no, no. Pero la vida misma nos da luces de las correcciones de Dios. El problema es que a veces no lo vemos. Es muy difícil verlo, muy difícil. En la experiencia de la vida es muy difícil ver las correcciones. Si no, pónganse a pensar ustedes, padres de familia, ¿no? Lo difícil que es corregir a un hijo y nosotros como hijos lo difícil que es aceptar la corrección de los padres, ¿no? Bueno, Jorge Saavedra Vargas. Jesús nos da la imagen de un Dios amoroso, bueno, pero el Antiguo Testamento nos pone un Dios que quiera que se le reconozca e impone las plagas de Egipto como el fin de los primogénitos de aquel pueblo. También el pedido de Abraham que sacrifique a su primogénito. A ver, justamente aquí es donde quería llegar, ¿no? Ustedes tienen que entender que detrás de muchos de estos pasajes está estas maneras o estas concepciones teológicas, pues, ¿no? Si ustedes me hablan, por ejemplo, de las plagas de Egipto, claro, ¿qué concepción de Dios está detrás? ¿No? Y ojo, que el caso específico de los primogénitos no es solamente el hecho mismo de esa plaga como tal. Tienes que vincularlo y tienes que leerlo con lo primero que hizo el faraón. ¿Qué hizo el faraón? ¿Mm? No mandó matar a todos los niños, ¿no? Nacidos del pueblo hebreo. O sea, los textos como tal en la Biblia no los puede, por eso les decía, o sea, y por eso es mi preocupación de presentarles este tema. Es que a veces una presentación de algún texto bíblico, de una imagen de Dios, ya, pum, lo ponemos general. Entonces Dios es así. No. Es una mala argumentación cuando a veces hablamos de, así, Dios es así porque mandó plagas a Egipto, ¿no? Porque no lo podemos ver, de verdad es difícil ver en el Antiguo Testamento toda una imagen y decir, este es Dios. Son diferentes maneras desde concepciones teológicas que las soportan, que las sustentan, ¿no? Y entonces, claro, el sacrificio de Isaac, lo mismo, ¿no? Vean ustedes, o sea, ustedes creen en conciencia, así como tal, que Dios tiene que llevarte a que mates a tu hijo, en absoluto, ¿no? El texto va más allá de simplemente quedarte en la idea que Dios es un Dios sádico que quiere la vida de Isaac. No. Si te quedas ahí, no has entendido el relato. No has entendido el relato. Tienes que ver algo más allá. Y yo eso te recomiendo. Ojalá te haya ayudado, Jorge, porque esto es replantearnos, ¿no? Replantearnos muchas cosas. Ruth, yo veo a Dios como un Padre bueno y misericordioso que a diario me da la oportunidad de enmendarme. ¿Estoy bien? Pues fíjate, es que esta es la dinámica de verdad de cada uno de nosotros. Yo estoy convencido que, a ver, ningún ser humano es puramente bueno, ¿ya? Pero también ningún ser humano es puramente malo. O sea, no sé, es que todo va a depender de todo lo que... O sea, somos personas, seres tan complejos, ¿no? Que obviamente cuando escuchamos el mal nos toca tan... ¿Cómo es posible que el hombre pueda hacer esto? Sí, pero qué resquebror, qué se ha quebrantado en el corazón de alguien que puede llegar a hacer una maldad, ¿no? ¿Qué entorno tiene? ¿No? ¿Qué pensamientos se le cruzan? ¿No? O sea, de verdad que esto es el gran desafío, ¿no? Por supuesto, yo creo que muchos de nosotros de repente podemos ser muy juiciosos y muy duros, ¿no? No, sí, el asesino, el violador, o sea, está bien. En justicia humana, por supuesto que tienen que pagar en la justicia humana una condena. Eso es porque es un convencionalismo de nosotros como seres humanos en las leyes. Pero el tema es en la dimensión del corazón, ¿no? En ese lugar donde nosotros no podemos entrar, ¿no?
Y por supuesto, dentro de esto, pues muchos de nosotros podemos decir, bueno, Dios nos libre de caer en estas cosas, sí, pero si cayéramos, ¿no? Muchos de nosotros quizás diríamos, pero bueno, fue una sola vez, fue esta fragilidad. O sea, nosotros sí necesitaríamos la comprensión, pero estos no. O sea, vuelvo a insistir, lo que es convencionalidad de esta vida y de las cosas que hemos llegado a las leyes y normas, pues hay que cumplirlas. Y si alguien transgrede, pues tendrá que pagar ante esa reparación social, civil. Eso creo que es algo que en conciencia hemos llegado como seres humanos, aunque bueno, ya en esto también hay mucha tela, ¿no? Pero, ¿cómo no? Alguien siempre debe tener la oportunidad de arrepentirse, reivindicarse ante sí mismo, ante Dios, ¿no? ¿Cómo podemos ser más hijos que servidores? Esto es una muy buena pregunta, Luis, una muy buena pregunta. Va a depender mucho justamente de confrontarnos con la imagen que Jesús nos ha traído de Dios, ¿no? El caso de los sacrificios, ¿no? O sea, la carta a los Hebreos es por si acaso es un texto del Nuevo Testamento, no sé si alguno lo conoce. La carta a los Hebreos señala claramente que tenemos un sumo sacerdote, pero este se ha hecho solidario y es un sacrificio único y eficaz, ¿no? Claro, aquí nos planteamos el tema, entonces, ¿qué? ¿Hacemos sacrificios para qué? ¿No? ¿Cuál es el sentido del sacrificio también? A veces hemos siempre relacionado la palabra sacrificio con dolor, sufrimiento. ¿Es así? ¿No? ¿Es así? ¿Es un requisito netamente de un sacrificio que te duela? O sea, miren, y claro, puede ser que nos quedemos en ese nivel de cumplir, de manejar un lenguaje muy sacral o sagrado, pero, y eso me convierte a mí en el santo, y luego entonces empiezo a despreciar al otro, empiezo a mirar. ¿Por qué Jesús cuestionaba al fariseísmo? No porque el fariseo sea malo, sino porque su concepción de pureza y eso le hacía despreciar a los demás. Esa no es la imagen del Dios misericordioso, ¿no? Que uno espera de un creyente y de un fiel, ¿no? Bueno, y en la dinámica de reconocer a Dios como Padre, pues está en asemejarnos a Jesús, ¿no? A Jesús. Por ejemplo, la oración, ¿no? El recurrir siempre a la fraternidad, porque la única forma de descubrir a Dios como Padre es descubriendo al otro como hermano. Si no, no funciona. Estas imágenes de Dios, pregunta, ¿esta forma de manipulación tendrá que ver con la forma de nuestra evangelización? Hoy en que se nos ofrece una oportunidad de renovación y cambio, ¿cuál es la imagen más cercana al rostro del Padre revelada en Jesús? Necesitamos proyectar en esta pospandemia, ¿no? Sí creo que tiene que ver mucho con el discurso que podamos nosotros como pastores y muchos de ustedes que nos escuchan como líderes también de sus grupos parroquiales, etcétera, tenemos que ir purificando, por eso le decía, esta es la idea, ¿no? Purificar las imágenes de Dios, porque sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con ciertas manipulaciones que podamos realizar sobre pretexto de decir, bueno, es la santidad, no sé, ¿no? Y es un discurso que está muy presente en la iglesia también, ¿no? Y hay que revisarnos, ¿no? Como sacerdotes, como religiosas, como líderes, ¿no? Porque mucho de ese lenguaje entra en los oídos de nuestros fieles, de nuestros laicos, y ellos van a repetir lo que nosotros decimos. Pero si nosotros seguimos con nuestro esquema cuadriculado de saber y decir, muy bien, yo ya conozco a Dios cómo va a actuar y cómo va a ser, entonces, claro, no le vamos a dar oportunidad a que, como los que se plantearon las cosas en estos libros del Antiguo Testamento, se lo planteen también hoy. Y eso en absoluto tiene que ver con presentarle dudas al creyente. Yo creo que no tiene absolutamente nada. O sea, si tú presentas el anuncio querigmático, ¿no? Que es justamente presentar al Dios que es Padre y misericordioso, yo creo que a partir de allí, de esa manera de presentar a este Dios desde Jesucristo, vamos a entender por qué entonces en los libros de la Escritura el ser humano se sigue planteando y se sigue cuestionando justamente eso. ¿Por qué? Porque son experiencias humanas. Si yo quiero creer en un Dios que es misericordioso, sí, lo crees cuando te va bien, perfecto. ¿Cómo no lo vas a adorar? ¿Cómo no lo vas a creer?
pero cuando pasa algo malo, no, Dios me ha abandonado. ¿Mm? O incluso hasta yo mismo me alejo diciendo, no, yo ya no tengo perdón de Dios, ¿no? Fíjate, somos tan así que decimos, nos perdemos la oportunidad de encontrarnos otra vez con la misericordia de Dios porque nosotros nos atribuimos el hecho de que ya estamos condenados, ¿no? Fíjate, yo creo que ahí, y ahora justamente a la luz de lo que estamos viviendo, ¿cuánta gente hoy se está planteando las cosas que nos hemos ahorita nosotros, o yo les he propuesto, y ustedes de repente han escuchado y ¿no? reaccionan frente a ello? ¿Cuánta gente está con esas ideas? Dios nos está mandando esto. ¿Qué mensaje le vamos a decir? De repente a uno puede decir, no, pero es así, ¿no? Y por eso hay que hacer más sacrificios, por eso hay que no, bueno, fíjense a dónde podemos llevar esto. Y creo que en esto, nosotros como vicentinos, si seguimos al Jesucristo evangelizador de los pobres, como dice San Vicente, o sea, de verdad, a ver, antes de quizás, yo no voy a discutir la caridad que realizamos como vicentinos, ¿sí? En todo aspecto, pero ¿desde qué teología te sostienes? Y creo que San Vicente ha sido muy claro en ello, ¿no? Ha sido muy claro en ello. Un Dios cercano justamente con aquellos que en este mundo, en la sociedad, los condenan y les dicen, ustedes están maldecidos por Dios. Pues nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, evangelizador de los pobres. Agustín Obregón, que en Padre Mario, ¿considera que sería bueno usar la lectura de las bienaventuranzas en este momento de la pandemia para presentar la imagen de Dios? Por supuesto, ¿no? Yo creo que las bienaventuranzas, antes de verlas como un marco normativo o legal, son realmente expresiones, ¿no? de lo que es Dios realmente desde la propuesta de Jesús, ¿no? Entonces, y va más allá, ojo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, ¿no es cierto? Por si acaso no son los perseguidos políticos de la justicia, no está hablando de eso. La justicia, ¿en qué consiste la justicia? En el mundo hebreo, en el mundo judío, es cumplir la voluntad de Dios. Traduzcan entonces, bienaventurados los perseguidos porque están cumpliendo la voluntad de Dios. Y de esos, muchos. Rocío Montejo, ¿qué representa la figura de Elijú al tomar la palabra después de escuchar a los tres amigos de Job cuando especifica que era menor que los otros? Muy bien, buena pregunta. Efectivamente, tenemos los amigos de Job, eran tres al comienzo, pero luego aparece un personaje que es Elijú, ¿no? A diferencia de los tres, parece que este personaje es un joven. Y entonces, claro, no es solamente que los mayores cuestionan a Job por la teología de la retribución, sino que también los jóvenes, ¿no? Parece que Elijú personifica a esos jóvenes que aprendieron de los mayores y entonces también va con todo, ¿no? Claro, y un joven, en cierto sentido, pues es un poco más atrevido, ¿no? Y desafía con mayor gana. Pero algunos dicen que este personaje también fue una adición al libro de Job también, ¿no? Esta intervención de Elijú, ¿no? Pero sí, probablemente eso, ¿no? Se juntan todos, viejos y jóvenes, todos contra la teología de la retribución, contra la defensa de Job frente a la teología de la retribución, ¿no? Marita, ¿qué tal? Respecto a Judas Iscariote, ¿cómo es la acción de Dios? Pues, a ver, en ningún momento, creo yo, de la historia de la Iglesia se ha condenado a Judas Iscariote, o sea, que yo sepa. Nunca se ha condenado a Judas Iscariote. Nunca ha habido un pronunciamiento eclesial magisterial de saber que Judas Iscariote está en el infierno. Nunca se ha pronunciado de nadie la Iglesia sobre eso. A ver, entendamos, sí, por supuesto, en la revelación está en la posibilidad de la negación de Dios, por supuesto, se abre, ¿no? También lo que llamamos en doctrina el infierno, ¿no es cierto? Pero nadie ha mandado a nadie allí, por si acaso, ¿no? Ni Judas, ¿sí? Ni Judas. Y más bien, vean ustedes que sí, Judas representa también a la misma actitud de Pedro y la misma actitud de los demás, o sea, todos lo traicionaron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús después, no? ¿No lo reivindicó de alguna forma, no?
Claro, el caso de Judas es un caso particular porque se negó, obviamente, por la actitud, ¿no?, a aceptar la misericordia de Dios en su vida. Pero nosotros ni nadie tenemos, obviamente, derecho de mandar a alguien al infierno. O sea, eso yo creo que no lo... Eso es un tema que competirá al final Dios y el ser de la persona de cada uno. Pero creo que nosotros como iglesia no tenemos que decir absolutamente nada más, creo yo, ¿no? Y aún creer y confiar, por supuesto, porque nadie sabe realmente en ese último momento, ¿no? Qué puede acongojar tanto el corazón de un hombre que tome esta terrible decisión. Yo lo dejo un poco allí, pero nunca me voy a atrever y creo que estaría mal que alguien dijera, bueno, ¿sabe qué? A este al infierno. O sea, no, eso no es un tema nuestro. ¿No? Pienso que no es un tema nuestro. Muy bien, entonces terminamos. Qué bueno, ¿no? Yo creo que está, ¿no? Es un tema que da, por supuesto. Yo lo que he querido de verdad es suscitar en ustedes que esto continúe. Hagan ustedes en sus comunidades, replanteémonos estas cosas y seamos sinceros, porque esto es lo que habla la gente, esto es lo que necesita quizás a veces también más orientación la gente, nuestro pueblo. Pero claro, los primeros que tenemos que replantearnos las cosas somos nosotros los religiosos también y los consagrados, porque a veces también caemos mucho, quizás en y como les decía, a veces podemos hasta engañarnos y nos ponemos nuestras auras de santos y religiosos porque estamos ligados al culto o porque esto, y estamos de repente muy alejados del Dios de Jesucristo. Por eso ayúdenos ustedes a rezar por nosotros para que estemos atentos y obviamente pues para todos la misericordia de Dios, cuanto más, ¿sí? Bueno, simplemente aprovechar la oportunidad, mañana sábado y los miércoles suelo yo tener un espacio también de formación bíblica. Estamos leyendo con un grupo de personas a las 8 de la noche el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si alguno desea, también puede entrar por el Facebook que está con mi nombre, Mario Yepes Barrientos, y pueden entrar y también participar de estas charlas que estamos teniendo los miércoles y sábados, o sea, mañana sábado a las 8 de la noche. Ya es un tema mucho más específico que es los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles con tranquilidad, aprovechando un poco este espacio que de repente muchos de ustedes tienen en sus hogares, ¿no? Bueno, que les pueda servir. Y bueno, en el espacio del CABI, pues estamos teniendo los días martes y viernes, ¿no? Como estamos haciendo, ¿no? Entonces, para los que desean, pues mañana a las 8 pueden entrar a mi Facebook y para todos los demás, pues que Dios nos bendiga y podamos seguir confrontándonos siempre con nuestra fe. Tenemos que ir caminando en ese proceso de maduración tan necesario en nuestra vida y la Escritura nos puede ayudar en ello. Que tengan una buena noche. El Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche. Dios les bendiga.